Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este nuevo tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar reunidos en familia y hemos venido para alabarte, para adorarte. Gracias porque tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a ti confiadamente para recibir el oportuno socorro, Señor. Gracias por este tiempo nuevo que nos das, iniciando un nuevo mes, iniciando un nuevo capítulo también de este precioso libro de Juan que estamos compartiendo cada semana. Y cada semana tú nos vas enseñando y mostrando lo bueno que es tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra está la vida, en tu palabra está todo lo que el ser humano necesita para vivir de una manera buena, agradable y perfecta, Señor. Y te agradezco, papito lindo, por este tiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, realmente estamos pasando un tiempo maravilloso en medio de todas las circunstancias que este mundo está atravesando. Aquellos que confiamos en Cristo Jesús podemos vivir de una manera quieta, reposada, en paz, porque hemos venido a glorificar el nombre del Señor, no solamente aquí en la iglesia, sino en todo momento donde nosotros estemos, somos unos agentes de paz y en ese lugar vamos a glorificar al Señor, porque el propósito de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas es que glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a continuar, vamos a seguir con este excelente tiempo de poder escudriñar las escrituras, de poder darle tiempo a la palabra, para que juntos, amados hermanos, podamos ir viendo cómo Juan nos va mostrando que Jesús es el Cristo. Ya a esas alturas estamos ingresando ya al capítulo 8 y realmente estos los primeros 7 capítulos y casi al final ya vemos esa controversia, esa lucha, ese conflicto que hay con la verdad. Y es triste y es lamentable ver que en pleno siglo XXI mucha gente aún siga peleando con la verdad. Mucha gente siga rechazando la verdad. Mucha gente va en busca de las tinieblas porque no quiere estar en la luz. Rechaza la luz. Ama las tinieblas porque sus obras son malas. Y hemos visto a través del capítulo 7 el gran contraste públicamente, cómo Jesús empieza a enfrentar ya al pueblo judío y obviamente los religiosos están ardiendo de odio, de envidia, de cólera, porque mucha gente está escuchando el mensaje de Jesús, mucha gente está creyendo en Jesús, mucha gente está empezando a realmente considerar que Él es el Mesías. Eso para ellos significaba pues que el fin de todo lo que ellos habían creído, porque la razón de la religión judía era la esperanza de la venida del Mesías. Y ellos estaban tan expectantes de esta venida que cuando tuvieron al Mesías frente a ellos, no pudieron creerlo, no pudieron recibirlo, no pudieron decir, tenemos al Mesías. Y creo que a medida que nosotros vamos conociendo más de la palabra de Dios, vamos a ver lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a leer ahora el capítulo 8. Es un pasaje de la escritura que realmente es muy, muy bueno. Tiene todo el concepto del mensaje de la palabra de Dios. Nos va a ayudar a nosotros como iglesia a ponernos del lado de Jesús y no de la religión. No creernos que nosotros tenemos la única verdad y todo lo demás son pecadores mundanos y que tienen que morir, no, sino que nosotros hemos venido para ser justamente ese puente entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida. Somos esos agentes que hemos venido para anunciar la vida que el Señor viene a dar a todos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tal si me acompañan? Porque hoy vamos a leer Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Es un pasaje muy interesante. Vamos a leerlo, luego vamos a seguir tratando. Amén. Juan capítulo 8, verso 1 en adelante dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Este pasaje de la Escritura es un pasaje muy bueno, muy agradable. Mucha gente lo utiliza para que a veces puedan justificar sus pecados. Algunos se utilizan para tratar de querer evitar lanzar esa piedra. Y es un pasaje que en algunos textos antiguos no aparece, pero debido al contenido teológico y contenido rico en lo que es la enseñanza que tiene, obviamente ha sido considerado, ¿no?, en la Escritura, y obviamente ha sido canonizado y ha sido inspirado, porque es un texto donde va a reflejar claramente, amados hermanos, la divinidad, el amor misericordioso de Jesús, y al mismo tiempo va a enseñarnos también cómo nosotros podemos marcar nuestra santidad. Vemos acá una vida de una persona que, como todo el mundo, lo acusaría, lo juzgaría, y que de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la ley, no merecía vivir, perdón. Lo que esa persona merecía era morir. Pero cuando se enfrentan a Jesús, el dador de la vida, el que no vino a condenar al mundo, sino a salvar a este mundo del pecado, su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Amén. Y entonces vamos a ver cómo esta verdad que Jesús nos viene a traer, ¿no? He puesto por eso como título de la prédica, Jesús, la gracia que restaura, ¿no?, y la verdad que transforma. Amén. Jesús es esa gracia que va a restaurar tu vida y al mismo tiempo es la verdad que va a transformar tu vida. Y a través de este pasaje, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a aprender, vamos a recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos estamos listos para aprender la palabra? Entonces vamos a empezar con Juan capítulo 8 y miren lo que nos va a decir la Escritura. Amén. Es importante que nosotros entendamos, ¿no? Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose a él les enseñaba. Acuérdense que Juan escribe su evangelio, el evangelista Juan escribe su evangelio de una manera cronológica, ¿no? Por eso dice al día siguiente, después, a la mañana siguiente, si ustedes han seguido la secuencia, siempre Jesús está llevando una secuencia que va continuando uno tras otra cosa. Amén. Acá acuérdense que Jesús había terminado, ¿no? Que mucha gente creyó que sí, él era el Mesías, otros dijeron que no, y los saduceos dijeron no, realmente nadie, ningún hombre ha podido enseñar como él. Pero aún así los religiosos decían, no, este es un mentiroso, no, es un estafador. Y Jesús simplemente salió de en medio de ellos y obviamente continuó. Es decir, Jesús se fue al monte de los olivos, ¿no? Ahora, el monte de los olivos para Jesús representaba un lugar muy especial para él. Es el lugar donde Jesús se conectaba con el Padre. Es un lugar donde Jesús estaba constantemente en comunión con el Padre, en constante oración. En otro pasaje de la Escritura habla muchas veces que Jesús venía siempre, ¿no? O salía de madrugada al monte a orar. Y Jesús tenía ese hábito de orar de madrugada, de conectarse con el Padre. Eso debe ser para nosotros como iglesia algo bueno que seguir. Levantarnos de temprano para orar, para buscar a Dios, para conectarnos con el Padre, para recibir la dirección de papá, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer durante el día. Amén. Y Jesús, obviamente, siguiendo su costumbre, su forma de vida, él se fue al monte de los olivos, dice, y por la mañana volvió al templo
Acuérdense que estaba regresando al templo donde la gente había escuchado que él dijo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que había dicho? Que aquel que creyera en él de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y mucha gente escuchaba sus enseñanzas y se quedó impactado con él. Y muchos de ellos empezaron a creer que él realmente era el Mesías, ¿no? Inclusive los alguaciles se quedaron asombrados de la enseñanza y decían, ningún hombre ha enseñado como él, ¿no? Y Jesús regresó nuevamente al templo, dice, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Fíjese que Jesús, perdón, Jesús no era cualquier persona para este momento, porque ya Jesús públicamente, ya él, su fama, como dice otro pasaje, ya había sido, ya había crecido. Mucha multitud le seguía, mucha multitud estaba, digamos, deseoso de escuchar sus enseñanzas, porque Jesús se acercó al templo y dice, y todo el pueblo vino a él, ¿no? Y sentado él les enseñaba, imagínense, ¿no? Jesús llegó al templo y toda la gente se amontonó en el templo a escuchar a Jesús. ¿Qué nos va a enseñar Jesús el día de hoy? Es como ustedes. Ustedes han venido a la iglesia, pero no han venido a escucharme a mí lo que yo, qué me va a decir a ver este hermano. No. Ustedes tienen que venir a la iglesia para escuchar qué cosa Jesús le va a enseñar a través de mis palabras. ¿Qué Jesús le va a enseñar a través de la alabanza, de la adoración? ¿Cómo Dios está enseñándonos? Por eso tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que nuestro espíritu esté receptivo de la palabra de Dios. Este pueblo vio a Jesús que llegó al templo y fue hacia él y una gran multitud se amontonó ahí, todo el pueblo, dice, no vino a él y sentado les enseñaba. Interesante, amados hermanos, que mientras que los religiosos buscaban a Jesús para atraparlo, para acusarlo, para condenarlo, para tratar de una u otra manera de tentarlo, la gente buscaba a Jesús para escuchar de él. Pero aquí va a venir lo contrario. Fíjense que en este mundo vamos a encontrar siempre ese tipo de personas. Gente que va en busca de Jesús para aprender de él y gente que va en busca de Jesús para tentar a Jesús. Gente que va a Jesús para tratar de ponerle una trampa. Y no es la primera vez que hacen esto. Ya muchas veces han tenido, de una u otra manera han tratado de tentar a Jesús. Y aquí lo vuelven a hacer. Y van a hacerlo de una manera más cruel, de una manera muy vil, de una manera donde el hombre pierde su don misericordioso, su don bueno, y simplemente reluce su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de maldad, de mal, ¿no? El hombre va a empezar a tentar a Jesús y para ello necesita utilizar a veces el ser humano. Y en este tiempo pasan muchas cosas de esto. El hombre trata de una u otra manera de ir en contra del Señor y de una u otra manera está tratando de qué cosa? De usar a la gente para ir en contra de la verdad, ¿no? Y aquí el corazón de estas personas se va a revelar cuál es su intención de ellos, cuál es el juicio que tienen ellos, qué es lo que desean ellos realmente, ¿no? De Jesús. Amén. Entonces, este verso claramente nos habla, ¿no? Cuál era la situación en ese momento, cuál era el panorama. Jesús en el templo, en medio del templo, toda la multitud ahí escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Pero fíjese que en medio de este momento tan es como que si acá en la iglesia estuviéramos ahorita compartiendo la palabra y viniera un grupo de personas con una persona para acusarlo. Algo así es la escena. Porque Jesús estaba enseñando, y mire lo que dice el verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Imagínense lo que estaba pasando. Los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, ellos eran muy celosos de la ley de Dios, eran muy celosos de la tradición. Ellos, de una u otra manera, se habían autonombrado jueces y ellos trataban de hacer juicio a las personas. Y ellos obviamente iban, me imagino, por ahí como policías, ¿no? Buscando a ver quién está en contra de la ley o haciendo algo que la ley no dice, para tomarlos presos y hacerles justicia. Algo así pasó con estas personas. Trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense que, antes de continuar, es interesante ver lo que sucede en esta situación. Fíjense el panorama que están pasando, ¿no? Estas personas
¿Cómo pasó las circunstancias? No sabemos, pero sí sabemos que para que exista un adulterio tienen que haber dos personas, no es una sola. La mujer no estaba adulterando sola, pero que solamente traen a la mujer, ¿no? Para humillarla, para denigrarla, para matarla, porque ellos básicamente vienen, ¿no? Y hablan, Señor, esta mujer está pecando, miren. Y de acuerdo, y ahora van a hablar acerca de la ley. Pero qué importante, vamos a seguir al siguiente verso. Mira, dice verso 5. Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjese que a Jesús literalmente lo estaban colocando en una trampa. Si dices una cosa, tienes tus consecuencias. Si dices otra cosa, también tienes tus consecuencias. En pocas palabras, Jesús, de esta no te vas a salvar. El hombre tratando, o mejor dicho, no tratando, el hombre tentando a Dios. El hombre creyéndose más sabio que Dios. El hombre creyéndose que él sí es capaz de poder juzgar justamente, ignorando la bondad y el amor de Dios. Y como le decía hace un momento, ellos aplican la ley. Acuérdense que el pueblo judío era muy celoso de su ley, de su tradición, de sus costumbres. Y aquí ellos dicen, Señor, y la ley nos mandó, dice, no, la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso no dice la ley. El diablo, a través de sus demonios, siempre va a tratar de cambiarte la verdad por una mentira. Y a veces una media verdad nunca es la verdad. Y aquí ellos están utilizando parte de la ley. Porque lo que dice la ley es otra cosa, no dice así. La ley no dice apedrear a tales mujeres, no dice que la ley que encuentras solamente a la mujer tienes que apedrear y al hombre no. Eso no dice la ley. Ellos estaban hablando mal de la ley. Miren lo que dice la ley en Levíticos capítulo 20, verso 10, si usted tiene ahí, pero si no, escúchelo nada más. Miren lo que dice la ley en Levíticos capítulo 20, la ley de Dios. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No dice solamente a la mujer, apedrear a tales mujeres, no, no dice solamente a las mujeres, dice al adúltero y a la adúltera. Y va a ratificar la ley en Deuteronomio, capítulo 22. Miren lo que dice. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Lo que está diciendo es que en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? O sea, ¿y qué fue del hombre? El hombre también tendría que estar allí, no solamente la mujer. Pero Jesús, en la sabiduría que él tiene, va a actuar de una manera muy, digamos, muy justa. Y la manera justa es cuando a veces, y Proverbios dice, ¿no? Nunca respondas, dice, no, nunca respondas al necio según su necedad. Y Jesús no le va a responder conforme a su necedad e ignorancia que están haciendo ellos. Miren lo que Jesús va a hacer. Dice, la palabra dice, mas estos decían tentándolo para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, ellos bien, Jesús está enseñando, ¿no? Ellos se acercan, ingresan dentro de toda la multitud y con la mujer allí y todos los acusadores ahí encima, al lado de ella, diciendo, Jesús, la ley dice que hay que pedir a esa mujer, ¿tú qué dices? Y Jesús no se pone a conversar con ellos, no responde sus preguntas. Lo único que hace Jesús es, ¿qué dice? Jesús, inclinándose hacia el suelo, empezó a escribir. ¿Qué cosa escribió? ¿Saben qué cosa escribió? Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos al Señor Jesús qué cosa estaba escribiendo, porque la palabra no dice qué escribió. Y no inventemos cosas que no dice la palabra. Pero sí la actitud que tomó Jesús fue una actitud muy sabia, porque él nunca va a responder al necio según su necedad. Él no fue a discutir con ellos, él simplemente los ignoró, literalmente, ¿no?
Se empezó a escribir, siguió a escribir, se inclinó al piso y se puso a escribir. Yo me imagino que en ese momento ellos estaban pues ansiosos de ver la respuesta de Jesús y entraron tal vez en ira, en contienda, decir, wow, ¿qué pasa? Jesús no me responde, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se fueron? No, porque su corazón de ellos estaba inclinado al mal y cuando están inclinados al mal siempre quieren hacer el mal. El verso 7 dice, y como insistieran en preguntarlos, imagínense que ellos estaban, Jesús, ¿cómo es? Habla, responde. Ya, para acá tengo mi piedra lista para lanzar, ya vamos, de una vez. Da la orden, Señor. Ellos estaban expectantes de la respuesta de Jesús. Entonces Jesús dice, no, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Acuérdense que lo que ellos estaban buscando no era justicia, ellos estaban tratando de encontrar una razón para culpar a Jesús. Porque si Jesús decía, bueno, mejor apedréenla, lo que estaba haciendo es estaba yendo en contra de las leyes que los romanos habían dictaminado para esa nación. Y obviamente los romanos le iban a juzgar a Jesús por haber hecho eso, y lo acusaban a Jesús, diciendo que él había dado una orden que no debería haber hecho, porque los judíos no podían matar a nadie sin autorización de los romanos. Entonces, pero si Jesús decía, no, suéltenla, los perdono, le va a decir, no, está yendo en contra de la ley, porque la ley dice tienes que apedrearlo. Y si tú le dices que no hagan nada, entonces estás rompiendo lo que la ley dice. Estás yendo en contra de la ley. Entonces Jesús literalmente estaba, se puede decir, como que atrapado. Pero Jesús, ¿saben qué? Lo que él hacía básicamente, amados hermanos, era simplemente dejar que ellos mismos, no, como dice, no caigan en su propia trampa. Y Jesús no le dice si sí o si no, sino que Jesús va a mostrarles, es como que ellos vienen a acusar a una persona y Jesús es como que si levantara un espejo delante de ellos y les dice, si alguno de ustedes, como dice, ¿no? Esté sin pecado, sé el primero, ¿no? En tirar la piedra. Lo que pasaba en ese momento era que Jesús estaba diciéndole, entiendan lo que la Biblia quiere decir. No juzgues para que no seas juzgado. No trates de juzgar a los demás, porque con ese mismo juicio que estás haciendo, tú te estás condenando. Y eso para nosotros debe ser una gran enseñanza. Estamos en un tiempo donde existe mucha razón para condenar a otros, pero nosotros no somos los jueces. Nosotros somos agentes de misericordia. Extendamos la mano de gracia de parte de Dios. ¿Hay razón? Sí hay razón. O sea, que se muera, que le pase esto, pena de muerte. No, nosotros no somos llamados para ello. Somos llamados para extender la gracia y la misericordia de Dios. Porque si nosotros juzgamos, con eso mismo vamos a ser juzgados. Jesús aquí le aplicó la misma ley a ellos. Tú dices que cumplió la ley, que ha fallado la ley, y es cierto. La ley dice que una mujer que esté en pecado debe morir apedreada, ¿no? Si se ha cometido este acto de adulterio. Yo te digo, si tú no has pecado, porque la ley dice lo que el que peca debe de morir. Entonces, si tú no has pecado, entonces tú estás, como se dice, ¿no? Apto para poder lanzar la primera piedra. ¿Y qué saben que hizo Jesús? Dios dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, Jesús no se desesperó, no se angustió, no se preocupó, no. Y yo creo que cada paso, cada palabra, cada acción que Jesús hacía era porque lo que vimos en el versículo 1, que él se había ido al monte, no a orar. Yo creo que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, nuestra forma de vida va a ser diferente. Cuando pasamos tiempo con Dios, nuestra manera de expresarnos tiene que ser diferente. Cuando pasamos tiempo con Dios, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones van a ser totalmente distintas. No como la circunstancia me dice que responda, sino conforme Dios me está guiando a hacer. Y Jesús, después de hablar, simplemente se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra, ¿no? O sea, Jesús no se complicó la vida.
Porque él había puesto ya como que levantó un espejo delante de ellos. Si tú estás sin pecado, o sea, si tú no estás en una condición igual que ella, puedes lanzar la primera piedra. Fíjense que toda esa gente que empezó a acusar a Jesús, cuando Jesús le dijo esa palabra, como que entre ellos estaban como que, ¿qué hacemos? Se habían tropezado sobre una piedra que los hizo tropezar, y los hizo caer en su propia vida pecaminosa. Y ellos también necesitaban, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Ellos necesitaban también la gracia de Dios. Si ellos estaban ahí parados, era por la gracia de Dios, porque el pecado demandaba muerte para ellos. Y Jesús fue tan claro que les dijo, si tú no has pecado, lanza la primera piedra. Si tú vienes aquí a acusar a una persona según la ley, y según la ley quieres ajusticiar a una persona, lo puedes hacer, pero también aplica la ley a tu vida. Si tú no has cometido pecado, ¿no? Lanza la primera piedra. Y fíjense lo que dice la palabra, ¿no? Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Amén. Creo que los más viejos, cuando Jesús les dijo, si tú no has cometido pecado, lanza la primera piedra, creo que amigos se hicieron un autoanálisis y vieron que su vida estaba obviamente envuelta en el pecado. Porque el ser humano, amados hermanos, por más santo y perfecto que quiera ser, no lo puede ser. Porque vas a pecar en un momento de tu vida. Porque muchas veces nosotros pensamos que pecado solamente es pues adulterar, matar, robar y cosas así. Que vemos eso sí es pecado. Pero mentir pensamos que no es pecado. Hablar mal pensamos que no es pecado, ¿no? Que sentirme más que mi prójimo pensamos que no es pecado, ¿no? Hablar mentiras, pequeñas mentiras, como a veces decimos, las mentiras buenas, pensamos que no es pecado, pero delante de Dios es pecado. Entonces los más viejos, ¿qué pasó con los más viejos? Se empezaron ahí porque ellos pusieron ahí su pecado y wow, era tan más alto que ellos que dijeron muchos pecados tengo, mejor antes que me caiga a mí la primera piedra, yo me voy de aquí, ¿no? Se empezó a ir, desde el más viejo hasta el más joven. Obviamente el más joven se fue al final porque él estaba viendo qué pecado yo, no está pensando en qué pecado, ¿no? Y hasta que al final se va a dar cuenta que sí, esta mañana no obedecí a mi mamá o mentí por tal cosa o no hice lo que me dijeron y se dieron cuenta que también estaban en el pecado. Y todos los que habían venido, ¿qué pasó? Dice que se fueron. Y solamente se quedó Jesús y la mujer, ¿no? Imagínense. Una turba vino con esta mujer para matarla. Literalmente esta mujer ya estaba, como se dice la palabra, frita, pescadita, ¿no? Ya estaba ya muerta. Porque la ley dice eso, debe de morir. Yo me imagino que si esa ley aplicamos en estos tiempos, wow, nos quedaríamos con media población tal vez, ¿no? Porque existe mucha libertinaje. Hay muchas situaciones que el ser humano lo pasa por como, bueno, ahí nomás. Entonces, Jesús se quedó solo con la mujer. La ley de Dios, amados hermanos, demandaba siempre justicia, pero la justicia que el hombre aplicaba era una justicia falsa, era una justicia a veces hecha a su medida, ¿no? Y obviamente acá ellos no estaban buscando justicia, ellos estaban buscando obviamente qué cosa, tentar a Jesús. Ellos de una u otra manera querían, amados hermanos, acusar a Jesús de una u otra forma. Y como que ellos dijeron, acá lo vamos a tomar, aquí sí cogemos a Jesús, pero sin embargo, Jesús le lanzó esa palabra, esta frase, ¿no? Si tú no has pecado, lanza la primera piedra. Y ninguno de ellos pudo pasar esa valla. Y se dieron cuenta que ellos también estaban en la misma condición que esta mujer. Y se fueron uno tras otro. El verso 11 dice, bueno, verso 10 dice, enderezándose Jesús,
Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mucha gente puede venir a acusarte de algo. Mucha gente puede venir a levantarte falsos testimonios o inclusive pueden ser testimonios que son verdaderos, pero frente al juicio de Dios, frente al tribunal de Dios, frente a la condenación, simplemente a veces se deshacen, no prosperan, ¿no? Y Jesús dijo, ¿ninguno te condenó? O sea, toda la cantidad de gente que vino para acusarte, todos se fueron. ¿Qué pasó? No se quedó nadie. Porque el único que podía, obviamente, que en ese lugar, el único que estaba sin pecado y el único que podía lanzar la piedra era Jesús. Pero aquí vemos justamente, amados hermanos, ¿no? La gracia de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios. Aquí vemos lo que Jesús dijo, lo que Juan decía, perdón, en el capítulo 3 de Juan, versos 17 y 18, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Aquí estaba Jesús, el único que podía ajusticiar a esta mujer, el único que podía lanzar piedras contra esta mujer, el único que no tenía pecado. Pero Él no vino para condenarte, Él no vino para acusarte, Él no vino para destruir tu vida, no vino para tener compasión de ti, Él vino para tener misericordia de ti, Él vino para lanzarte su brazo de gracia, aunque no merecías vivir, aunque no merecemos vivir. Ninguno de nosotros, amados hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios, estamos vivos. Por la misericordia de Dios aún estamos siendo o vivimos todavía en esta tierra. Porque todos merecemos morir. ¿Quién no ha pecado? Esta mañana hasta ahorita, ¿quién está sin pecar? A ver, piensen, piensen, a ver, le doy un minuto para que piensen. ¿Quién no ha pecado? Que lance la primera piedra. Hemos pecado, hermanos, hermanos. A veces pensado, a veces digo, no, yo no he hecho nada, no, sí, pero de repente hemos estado pensando algo mal, ¿no? Hemos estado actuando de una manera incorrecta, porque todos pecamos. Y si todos pecamos, dice la palabra de Dios, estamos destituidos, estamos lejos de la gracia de Dios, lejos del amor de Dios. Y aquel que era único, que podía lanzar la piedra, ¿no? Miren lo que le va a decir. Pregunta primero a la mujer, dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, miren lo que dice verso 11. Y ella dijo, ninguno, Señor. Como que ella estaba ya, literalmente, pues se salvó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y esa es la verdad en la cual nosotros tenemos que vivir. Saber, amados hermanos, que cuando nosotros pecamos, Jesús no está ahí, Dios no está ahí para chancarte por tu pecado. Por eso que a veces muchas personas cometen el error de decir, no, yo tengo muchos pecados, no, no quiero acercarme a Dios. Es como que yo estoy enfermo y me voy a morir si estoy desangrándome y no quiero ir al hospital. ¿Cuánto creen que eso es algo lógico? Es algo ilógico. Si tú estás mal, has tenido un accidente, lo lógico es que te lleven al hospital. Y tú también dirás, llévenme al hospital, ¿para qué? Para que me curen mis heridas, me alivien el dolor, salven mi vida. Y Jesús está aquí, amados hermanos, no para condenarte, no para apedrearte. Jesús está aquí para decirte, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Eso para nosotros debe sentirnos, en primer lugar, aliviados de la culpabilidad. Y el Señor te alivia de la culpa, no para que tú te sientas, ahora sí puedo seguir pecando, no, sino para que tú seas consciente de que Dios no quiere que mueras, sino Él quiere que vivas. Él quiere que puedas entender que Él te da una nueva oportunidad para vivir.
Él te perdona del pecado porque Él quiere que tu vida sea transformada, que cada vez que tú recibes el perdón de Dios no es para sentirte bien y luego prepararte para pecar otra vez, no. Él te está perdonando, ¿para qué? Para que tú puedas ser una nueva persona. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Le dice, vete, como en pocas palabras, sé libre de la condenación, sé libre de toda culpabilidad, sé libre de todo remordimiento, sé libre. Pero ¿sabes qué? Y no peques más. Lo que el Señor te está diciendo es, yo te estoy perdonando para que seas una nueva persona, para que empieces a vivir una nueva vida, para que no sigas viviendo bajo la maldición, para que no te expongas al peligro, para que no te expongas a que te puedan apedrear. Sé libre y no peques más. El Señor Jesús siempre te va a llevar y te va a guiar el camino correcto que debes de tomar. Él te dice, no, no vayas por ese camino, no vayas por el camino del pecado, porque el pecado tarde o temprano te va a alcanzar y vas a morir. Pero si tú tomas el camino de la vida alejándote del pecado, entonces tu vida va a ser diferente, porque vas a estar unido, ¿no? Bajo la bendición y la provisión de Dios. Vete y no peques más, no vivas separado de Dios, no vivas lejos de la protección de Dios, no vivas lejos de la bendición de Dios, no te expongas al peligro, no peques más. Dios, amados hermanos, quiere que nosotros vivamos una vida totalmente distinta, pero Él quiere que vivamos de una manera como a Él le agrada. Por eso que la gracia, amados hermanos, es ese favor que Dios nos da para que nosotros podamos vivir una vida nueva. Y la vida nueva la vivimos, amados hermanos, no como nos dé la gana, sino vamos a vivir una vida transformada, renovada por la palabra que el Señor nos da. Ve, yo no te condeno, no peques más. Amén. Creo que a medida que nosotros empezamos a vivir la vida cristiana como el Señor quiere que vivamos, vamos a darnos cuenta que nuestra vida es totalmente distinta. Y aquí vemos elementos muy importantes en nuestra vida, hermanos. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el mundo te va a condenar. Las circunstancias te van a condenar. Tal vez tu vieja naturaleza te va a condenar. Tal vez tus viejos pensamientos te van a condenar. E inclusive tus acciones pasadas te puedan condenar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú llegas a Jesús, Jesús corta todas esas cosas negativas. Él dice, yo no te condeno. Yo no te veo por tu pasado. Yo no te veo por tus acciones. Yo no te veo por tu pecado. Yo te veo porque tú te has acercado confiadamente ante mí y reconoces que yo soy tu Señor. Esa es la vida nueva que el Señor nos da. Un encuentro con Jesús, una vida completamente unida a Él, una vida donde el pecado no es parte de tu vida. Eso no quiere decir que no vas a pecar, pero yo no voy a estar buscando el pecar. Simplemente el pecado es parte de la vieja naturaleza que aún tenemos. Y mientras vivamos en esta tierra, por causa de nuestra mente y de nuestra carne, vamos a pecar por ahí. Pero yo no voy a estar buscando el pecado, sino que yo cada día me voy a alejar del pecado. Cada día me voy a alejar de los viejos hábitos. Cada día voy a dejar de estar cediéndome al pecado. ¿Y cómo lo voy a lograr? Siendo disciplinado, siendo muy cuidadoso, siendo más precavido. No, la mejor forma es acercándote a Jesús. Porque cuando más te acercas a la luz, menos tinieblas habrá en tu vida. Cuando más estás pegado a Jesús, menos tinieblas tendrás. Cuando más estés viviendo con Jesús siempre, todo el tiempo, no solamente cuando estás en la iglesia o cuando estás en tu momento de devoción, de devocional, sino todo el tiempo estar conectado con Jesús, vas a vivir una vida como a Dios le agrada. Vas a disfrutar esta nueva vida que el Señor te da. Amén. El Señor quiere que vivamos de esta manera. Él no quiere que vivamos
arrastrados por la vieja naturaleza que tenemos. Él no quiere que vivamos por el pecado, por la condenación, no. Cuando la gente te acuse, te condene, te señale, acuérdate que Jesús te está esperando con los brazos abiertos y diciéndote, yo no te condeno. Vete, sé libre de toda culpa, sé libre de todo pecado, pero ¿sabes qué? Transforma tu vida, no peques más. Aléjate del pecado. Vive cerca de Jesús para que puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas cada día. Amén. Si aún no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, hoy es el buen tiempo para hacerlo. Acepta a Jesús en tu vida. Señor, yo me arrepiento de esa vieja forma de vida. Yo me acerco a ti, Señor, para recibir ese perdón, para no seguir siendo condenado, sino ser libre de toda condenación y empezar a vivir una nueva vida juntamente contigo. Padre, gracias te doy, porque ahora vivo contigo eternamente, una nueva vida juntamente contigo. Amén. Padre, bueno, te agradecemos en esta mañana, Señor, por este tiempo. Padre, que este pasaje de la Escritura nos ayude, Señor, a que podamos ver, Señor, y entender que tú realmente quieres, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti confiadamente. Que no vivamos por vivir, Señor, sino que entendamos, Padre, que la vida que tú nos das es una vida buena, agradable y perfecta, Padre. Señor, a veces nos hemos dejado arrastrar por la condenación. Nos hemos dejado arrastrar por nuestros pecados. Nos hemos dejado arrastrar porque a veces la gente nos acusa, nos mira mal. O a veces nosotros mismos actuamos de una manera negligente, de una manera equivocada. Perdónanos, Señor, porque queremos vivir conectados a ti. Queremos venir a ti, sea que nos traigan, sea que nuestro pecado nos arrastre, o nosotros voluntariamente acercarnos a ti y verte a ti, Señor, que tú con tu amor, tu misericordia, tu, tu acción preciosa para con nosotros, tú nos perdonas, Señor. Y nos dices, yo no te condeno, yo no te juzgo, sino que yo vengo a librarte de ese pecado, a librarte de esa culpa, a librarte de esos malos hábitos, a librarte de esas malas acciones, malos pensamientos. Pero ¿sabes qué? Sé libre ahora y no peques más. Iglesia, es tiempo de vivir una vida agradándole al Señor. No viviendo como el pecado quiere que vivamos, sino vivamos como a Dios le agrada que vivamos. Y vamos a vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Amén. Padre, gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias, papito bueno. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.